El inventor de, entre otras cosas, el salvaganado, el profesor de matemáticas inglés Charles Babbage, inventó en 1816 la máquina analítica. Sin embargo, esta nunca pudo llegar a construirse debido a cuestiones políticas, ya que tuvo muchos detractores por miedo a que ésta se utilizara con fines bélicos. El primer intento de Babbage fue el diseño de la máquina diferencial, que fue un computador diseñado específicamente para construir tablas de logaritmos y de funciones trigonométricas, evaluando polinomios por aproximación. Pero esta máquina nunca llegó a construirse debido a problemas económicos y personales. La máquina analítica debía funcionar con un motor a vapor y habría tenido 30 metros de largo por 10 de ancho. Para la entrada de datos y programas había pensado utilizar tarjetas perforadoras, que era el mecanismo ya utilizado en la época para dirigir diversos equipos mecánicos. La salida debía producirse por una impresora, un equipo de dibujo y una campana. La máquina debía también perforar tarjetas que podían ser leídas posteriormente. En 1890, Hermann Hollerith desarrolló un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Bohr, aplicándolo a una máquina tabuladora de su invención. La máquina de Hollerith se usó para tabular el censo de aquel año en los Estados Unidos, durante el proceso de total de no más de 2 años y medio. En 1896, Hollerith creó una empresa con la que pretendía comercializar su máquina. Asimismo, la fusión de esta empresa con otras 3 creó en 1924 la conocida como IBM. Entonces Hollerith continuó comercializando ese invento. Se dio cuenta de que el censo era un gran cliente, pero seamos realistas, si solo recibes un pedido una vez cada 10 años. Entonces salió y consiguió hacer negocio entre los ferrocarriles, por ejemplo, y formó una compañía que finalmente se convirtió en la base para la IBM. International Business Machines. Antes de los años 30, los aparatos mecánicos computacionales se utilizaban para seguir sobre todo la pista a la población, pasajeros de tren y archivos de seguros de vida. Sin embargo, esto cambió con la Segunda Guerra Mundial, en la cual se utilizaron los primeros ordenadores digitales. Una de las primeras máquinas que se construyeron para tales fines fue el Colossus, una máquina para descifrar el código Enigma. Una de las personas más relevantes para trabajar en romper este código fue Alan Turing. Esta máquina pesaba 5 toneladas, tenía 2500 válvulas, 500 interruptores, 100 puertas lógicas y 10.000 resistores, todo ello conectado por 7 kilómetros de cable. América era un centro neurálgico productor de instrumentos de guerra, pero para 1943 había una escasez crítica de un componente sorprendente de la máquina de guerra: tablas de disparos para piezas de artillería. Es por eso que el profesor Mauchly inventó ENIAC, un superordenador que pesaba 27 toneladas, ocupaba 167 metros cuadrados y tenía 17.468 válvulas electrónicas. Podía reconfigurarse para solucionar otros problemas, y nunca hubo ningún problema para encontrar trabajo para ENIAC. Pero a esta máquina todavía le quedaba mucho para ser como los ordenadores modernos. Tenía muy poca memoria y había que reconfigurarla cada vez que se utilizaba. Además, solo podía memorizar 20,10 números decimales y no podía tomar decisiones lógicas basándose en sus cálculos. Tal era la complejidad de esta máquina. John von Neumann, un consejero de Ecker y Mauchly en el proyecto ENIAC, escribió un ensayo que iba a influir de forma definitiva en el siguiente paso del diseño de ordenadores. El artículo de von Neumann delineaba la estructura de un ordenador moderno. El diseño comprendía una unidad de procesamiento y una unidad de control, memoria, entrada y salida. Pero lo más importante en la evolución de los ordenadores tendría su capacidad de programación internamente en su memoria. Necesitaba tener un procesador central donde los cálculos se pudieran llevar a cabo. Necesitaba una memoria donde los datos de programación pudieran ser almacenados. Y necesitaba tener una unidad de salida y una unidad de entrada de algún tipo. Trazó el plan lógico, el mapa para un ordenador, y señaló la dirección que había que tomar para el futuro. Empezaron a trabajar en el UNIVAC, computadora automática universal. A diferencia de sus predecesores, UNIVAC era una máquina amable, diseñada para solucionar problemas políticos y militares. Podía diseñarse para satisfacer
diversos propósitos. De hecho, a Univac nunca le faltó trabajo. En 1973 se desarrolló el Xerox Alto. Este mítico ordenador apenas fue conocido por la gente, pero con toda seguridad fue precursor de la informática doméstica, solo que nadie lo supo entonces. Además de conexión a Ethernet, tenía un dispositivo de salida monitor CRT y una impresora. Como dispositivos de entrada tenía un teclado y un ratón con 3 botones. Debería haber revolucionado la industria, pero a $18.000 cada máquina. El Alto no estaba diseñado para particulares. Gracias a un cambio de la tecnología de las válvulas de vacío a los transistores, se empezaron a fabricar los microchips y los microprocesadores. Steve Jobs y Steve Wozniak, a partir de estos chips y microprocesadores, crearon el Apple I. Estos primeros ordenadores, anteriores a los primeros Apple, eran en realidad para técnicos e ingenieros informáticos que tenían conocimiento de cómo conectar cables y conectar otros dispositivos y hacerlos trabajar. Así que pensé, compraré unos cuantos chips, un microprocesador y diseñaré mi propio ordenador. A mediados de los 70, empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garaje de Palo Alto. Lo llamaron el Apple I. En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. Inspirados por el trabajo llevado a cabo en Xerox PARC, Apple tomó muchas de las mejores características de los ordenadores de Palo Alto, como la interfaz gráfica y el ratón, los mejoró y fabricó una máquina al alcance del bolsillo. Apple introdujo el ordenador Macintosh en 1984. Lo que hizo que el Macintosh fuera un ordenador fácil de usar era su sistema operativo y sus aplicaciones, conocido como software. El software es la lista de instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, si tiene que comportarse como un tratamiento de textos o como una hoja de cálculo. Cada vez más, el software dominaba los avances que se hacían en la informática. Y Bill Gates, el joven presidente de una compañía de software llamada Microsoft, estaba allí para capitalizarse en el mercado creciente. IBM no intentó aferrarse al software y al hardware y tenerlos en dos compañías diferentes. Era genial para Microsoft. Todo el mundo podía venir y construir un ordenador Intel y Microsoft tenía el sistema operativo. Así que lo que pasó fue que entrabas en una tienda en aquellos días y marca tras marca todos los ordenadores ya eran compatibles y de pronto veías un Macintosh. La imitación es la forma más sincera del halago, pero Apple no se sintió halagada cuando Microsoft introdujo su plataforma Windows para PC. Windows imitaba, algunos dicen que robó, la interfaz gráfica, descargó menús y todo lo que Apple había popularizado. En los 90, la venta de los ordenadores se disparó gracias a la red. La web nos conecta, pero no de forma tan restrictiva como antes. La tecnología sin cable nos hace móviles. Los microprocesadores están en todas partes. La línea divisoria entre ordenadores, teléfonos móviles y otros productos electrónicos es muy difusa. Es el continuo empequeñecimiento de la tecnología del chip lo que está espoleando la evolución. Siguiendo una tendencia antigua en el mundo de los ordenadores, las cosas se están haciendo más pequeñas. Mucho más pequeñas. Hewlett Packard está trabajando en un ordenador molecular. El Dr. Stan Williams planea utilizar moléculas en lugar de unos y ceros eléctricos para hacer funcionar un ordenador. Por supuesto que un interruptor es algo que puedes encender y apagar, así que si piensas en una pared de interruptores, la gente habla del mecanismo de apretar un botón que se llama flip-flop de conmutación. La manera en que las moléculas se modifican es simplemente mediante el cambio de forma. Cuando tienen una forma están encendidas, cuando tienen otra forma están apagadas. En los últimos 130 años, hemos visto teléfonos de escritorio, teléfonos públicos, teléfonos móviles, teléfonos de disco. Hemos presionado teléfonos de botones y teléfonos sin nada de discos o botones. Teléfonos gordos, delgados e incluso teléfonos de niños.
Pero sin importar la forma, el tamaño, el color o la configuración, tiene que conectarse a una red. Una llamada que sale de una oficina central puede tomar una variedad de caminos dependiendo de su destino final. Esto incluye líneas telefónicas de larga distancia o transmisores de microonda en áreas que no están conectadas por líneas telefónicas. Si la llamada va al extranjero, puede salir por un satélite o enviada a través de cables submarinos. El 11 de junio de 2002, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Resolución 269, que se reconocía que el inventor del teléfono había sido Antonio Meucci, que lo llamó teletrófono, y no Bell. Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono junto con Elisha Gray. Sin embargo, Bell no fue el inventor de este aparato, sino solamente el primero en patentarlo. Hay mucha controversia sobre este asunto, ya que hay muchos que están a favor de Alexander Graham Bell y otros a favor de Meucci. En 1871, Meucci sufrió quemaduras severas en un accidente de barco, lo que lo dejó sin el dinero ni la salud para explorar aún más su invención. A pesar del reconocimiento del Congreso, no todo el mundo está de acuerdo en que Meucci merezca el crédito. Hay una gran diferencia entre inventar algo que puedas demostrar en un taller o un laboratorio y algo que pueda exhibirse comercialmente. Es seguro que Meucci no tenía un teléfono práctico comercialmente, incluso si tenía algo que pudiera demostrar algunos de los principios. Los principios que a la larga llevaron a los primeros teléfonos comerciales se basaron en el concepto llamado corriente ondulante. Varios investigadores de aquella época creían que las ondas de sonido creadas por la voz humana podían ser convertidas por un dispositivo en una onda eléctrica continua enviada por alambres y luego reconvertida en habla en el otro extremo. Para mediados de 1870, dos inventores competían cabeza a cabeza para patentar dicho dispositivo: Alexander Graham Bell de Boston y su rival de Chicago, Elisha Gray. Sería Bell quien ganaría la carrera. Bueno, esta es una réplica del primer teléfono, el llamado transmisor líquido que Alexander Graham Bell inventó el 10 de marzo de 1876. Cuando Bell habló en el cono, ondas de sonido movieron el diafragma en pergamino. El diafragma movió una vara de metal hacia arriba y hacia abajo en un vaso de agua que se hizo conductor al añadirle ácido. La señal eléctrica fluctuante fue enviada a lo largo de los cables de cobre hasta un receptor, en donde la corriente hizo que una lengüeta de cobre vibrara y reprodujera la voz de Bell. A medida que maduró la red de teléfonos de alambres de cobre instalados en postes a señales emitidas a través del espacio exterior, el instrumento del teléfono ha sufrido su propia evolución. Los primeros teléfonos disponibles comercialmente eran colocados en cabinas de madera. A comienzos del siglo XX, teléfonos elegantes hechos de níquel causaban furor. Estos son los primeros teléfonos de mesa que se ofrecieron a los suscriptores. Luego de que hacías la llamada, hablabas con tu amigo, colocabas el receptor en el conmutador y así terminaba esa llamada. De allí obtuvimos el término. En los años 1920, los diseñadores de Bell Telephone unieron el auricular con la bocina en una sola unidad llamada el combinado telefónico. Este modelo incluía lo que se convertiría en el caballo de batalla del sistema Bell, el teléfono serie 500. El 500 debutó en 1949 y todavía se siguió fabricando hasta 1983. El teléfono de botones usó tonos especiales que no solo podían discar números, sino también trabajar con máquinas contestadoras y computadoras. Y es que durante sus 130 años de evolución, el teléfono ha permitido la comunicación interpersonal a una extensión que apenas antes la pudieron haber soñado sus creadores. A los teléfonos celulares nuevos se les puede hacer un seguimiento al usar una triangulación basada en una red. Se puede medir la fuerza de la señal del teléfono celular entre 3 o 4 torres celulares, lo que permite una precisión como dentro de una distancia de 2 campos de fútbol. Los métodos más precisos incluyen la tecnología GPS, siglas para el Sistema de Posicionamiento Global. Utiliza una constelación de satélites para triangular la ubicación de un teléfono que tenga el GPS.